Hola, hola, espero sigan bien y siempre luchando para mantenerse positivos en tiempos buenos y los no tan buenos también. Hoy voy a cubrir el tema de los 6 niveles en que nosotros los seres humanos podemos pensar. Los 3 primeros son los que no requieren tanto esfuerzo mental para realizarlos. Los otros 3 son más rigurosos y más profundos y muy necesarios. Un buen líder debe conocer bien esos niveles de pensar y sus diferencias. Comencemos ya. Siempre que cubro este tema de la superficialidad y la profundidad de nuestro pensar, me viene a la mente un ex superior general o jefe mundial de los padres jesuitas, el padre Adolfo Nicolás. Pues el padre Adolfo una vez dijo que el problema más grande de nuestros tiempos era lo que él catalogó como la universalización de la superficialidad. O sea, hay demasiada superficialidad en el mundo. Nos quedamos en la pintura del carro y no nos ocupamos del motor. Muchos están adoptando formas de pensar o ideologías sin pensar mucho, quizás porque las oyeron en la calle o de alguien en la prensa o la televisión, o porque son personajes conocidos, por ejemplo, de la farándula, artistas o cantantes famosos, o porque lo piensan así sus amigos, o simplemente no creen en nada, o dicen no creer en nada por no esforzarse a pensar bien las cosas. Su punto era que si bien es cierto que existen muchos temas superficiales, no podemos quedarnos a ese nivel. ¿Y cómo podemos reconocer y entender estos niveles de pensamiento en nosotros, los seres pensantes? A eso vamos. Para esclarecer este tema vamos a cubrir 6 niveles de pensamientos que todo ser humano puede y debe conocer y distinguir bien y luego utilizar de acuerdo al diálogo que tenga o al tema que esté considerando. Este tema es muy importante para no solo un líder, sino para cualquier persona asegurarse de que no importa la organización de la que sea parte, no solo tocar temas superficiales, sino también de dialogar sobre temas que tengan un gran significado y requieran profundidad. Un cristiano tiene que estar en estos 2 niveles y no solo en lo trivial o infantil. Además, neurólogos nos han dicho que el cerebro trabaja mejor cuando se envuelve con temas que lo desafían y que exigen crecimiento personal. Por último, antes de entrar en estos 6 niveles, es importante conocer que en las últimas décadas la educación ha tratado de cubrir un currículo con mucho más énfasis en los 3 niveles más profundos, asegurando que las próximas generaciones no se queden solo en los niveles bajos o ligeros del pensamiento y dejando a un lado los más rigurosos. La idea es que todos luchemos contra esa universalización de lo superficial a lo que se refería el padre jesuita. Voy a mencionar estos niveles en 2 partes. En la primera parte tenemos las primeras 3 formas de ejercer nuestro pensamiento que son menos exigentes, más fáciles, como quien dice, y de poco rigor. Las otras 3 caen bajo aquellas que requieren más esfuerzo y exigen más rigor en nuestro pensar. La primera forma de pensar, que no es muy rigurosa o difícil, es la del mero recordar algo. La segunda es la de meramente entender algo. La tercera es la de aplicar lo que recordamos y hemos conocido ya o entendido. Las 3 más profundas y rigurosas son más fructíferas, debo decir, influyen más y son las siguientes. La cuarta forma de pensar es la de hacer un análisis. La quinta es la de hacer una evaluación de algo, de alguna idea, de alguna persona, de un evento. La sexta y última, que es la más rigurosa y la más que demanda de nosotros en términos de esfuerzo intelectual, es la creatividad.
Vamos a explicar cada una con ejemplos. La primera es la de recordar. Fijémonos como el mero recordar algo requiere pensar, pero solo requiere que recordemos algo que se nos ha dicho. Hay quienes tenemos mejor memoria como tal, pero en realidad estamos pensando aquí solamente de recordar algo y punto. Hasta las cotorras pueden repetir algo. Sí conlleva algo de esfuerzo mental, pero muy poco. El segundo nivel es un poco más complejo, aunque no tanto. Este nivel es el de no solo recordar algo, sino entenderlo. Por ejemplo, si alguien me dice que no solo recuerda algo, sino que lo entiende, ¿verdad? Pues entonces ya eso es un poquito más de rigor. Por ejemplo, pensemos en la palabra metáfora. Me tomaría evidentemente un poco más de esfuerzo, no solamente recordar la palabra, sino poder explicar lo que significa ese término. El tercer nivel de pensamiento, y aún no muy riguroso, aunque es más riguroso que los dos anteriores, es el de aplicar aquello que hemos recordado y entendido. Por ejemplo, siguiendo el caso de la metáfora, la aplicación requeriría usar una metáfora en una oración o reconocerla, identificarla en un escrito. Otro ejemplo sería aconsejar a un subalterno a que fuera más cuidadoso al desempeñar su trabajo, o a un director a que fuera un poco más abierto o amistoso con su equipo en una organización, y observarlos a ambos para ver si aplican el consejo que se les ha dado. Los tres niveles que acabamos de mencionar, repito, son los que se conocen como de más bajo esfuerzo intelectual. Debo aclarar que aunque algo sea difícil de aplicar, porque puede requerir cambio de actitudes, por ejemplo, lo difícil ahí no está en que no sea entendido, sino el problema estaría en la voluntad de querer hacerlo, o quizás puede estar en el carácter propio de la persona. Pasemos a cubrir los tres niveles más profundos y mucho más exigentes en el pensar. El cuarto nivel es el del análisis. Para los que quizás no se acuerdan, un análisis es un escrito de algún tema, idea o cosa que realizamos separando en partes aquello que analizamos y pensar en cada parte por separado. Por ejemplo, si estás pensando en cuán efectivo es tu liderazgo, consideras o analizas cada destreza o práctica de un líder efectivo por separado para ver cómo o si estás aplicando cada una en tu vida. Otro ejemplo, puedes pensar en cómo estás desarrollando a otros líderes en tu grupo, en tu equipo, en tu organización. De la misma manera, puedes hacer un análisis determinando por separado sobre qué destrezas del desarrollo de otros líderes estás efectuando bien y cuáles no estás trabajando bien. Hay ejercicios diferentes para mejorar en cada una de esas áreas, pero eso es para otro podcast. El nivel número 5 es el nivel de la evaluación. Evaluar algo que es un poquito más exigente que el meramente analizarlo, significa decidir cuánto valor tiene una idea o cosa. Por ejemplo, puedes pensar o evaluar cuánta importancia le das a tu liderazgo y por qué, o por qué no se la das. Si no, ¿por qué no se la das? ¿Qué razones te hacen sentir que no serías, por ejemplo, un buen líder? Esas razones las puedes evaluar, claro. Quizás no crees en ti mismo, por ejemplo, o nunca nadie te ha dicho que eres ya un líder, pero tienes que desarrollarlo más. O quizás hay un problema de autoestima escondido que quizás puedes tener, que te viene desde niño. Todo esto se puede y debe analizar y evaluar.
Si tienes experiencia en liderazgo, por ejemplo, o tienes ya o has tenido por años una posición de líder en tu trabajo o en tu iglesia o en tu familia, puedes evaluar cuán efectivo eres y has sido y por qué. Y qué valor tiene eso o puede tenerlo en tu vida para mejorar. Si piensas o quizás actúas como que no tienes mucho o nada que aprender. O podrías evaluar qué podrías hacer para crecer y medir tu progreso o pensar si necesitas ayuda para hacerlo y en qué maneras podrías hacerte más mercadeable con tu mejoría para tu futuro. Hay muchísimas cosas muy importantes que evaluar en nuestras vidas día tras día. Por último, tenemos el nivel de la creatividad. Este es el más exigente de los 6. Este requiere crear algo que no existe, algo único o innovador, o una palabra que a mí siempre me ha gustado algo intrépido. El poder crear algo para mejorar lo que fuese, que existe, usualmente requiere que conozcamos bien el tema o idea que queremos mejorar. Se trata de hacer algo nuevo, que trabaje mejor y que no, repito, se haya hecho antes. De hecho, se ha dicho que lo único que nunca cambia, en especial en nuestros días, es el cambio mismo. Debemos trabajar mucho en esa destreza de ser creativos o aprender a ser creativos. En el próximo podcast voy a tocar este tema. Por último, no sería mala idea crear algún tipo de ejercicio sobre estos niveles de pensamiento con tu gente, con tu equipo, en tu organización en general, hasta en la casa con los hijos, haciendo conciencia y enseñando cada uno de estos niveles y sus distinciones. Como dije al principio, esto es lo último en lo que se trata de la educación en el siglo XXI. Es lo último en la avenida, como decimos. Para los padres con niños jóvenes, aún en la escuela y hasta en las universidades, estos niveles son lo más importante, repito, en la educación. Esto ayudaría mucho a conocer cómo pensamos y a qué niveles estamos pensando. El nivel de desafíos intelectuales, la calidad de nuestros diálogos, de nuestras discusiones y a disfrutar una sociedad más civilizada. Mientras más profundo pensamos, mejor viviremos. Hemos llegado al final de este episodio. Los espero en mi próximo podcast. Quiero compartir una idea con todos ustedes. Ya pronto tendré disponible el contenido de todos estos podcasts pasados por libros electrónicos. Manténganse al tanto para detalles más adelante. Estoy muy contento porque más y más personas se están oyendo para escuchar este podcast. Recuerden que cualquier pregunta, dudas o ideas para otros temas de interés se pueden comunicar conmigo a jpadro@elliderenti.com. Además, estoy ofreciendo sesiones de coaching o crecimiento personal o de liderazgo por Zoom y también doy talleres o webinars para organizaciones, departamentos o equipos, también por Zoom. Solo escríbeme o dame una llamada. Te vas a alegrar de haberlo hecho. También, si quieren crear su propio podcast o conocen a alguien que le pueda interesar hacerlo, déjenme saber también. Para más información pueden visitar mi website en www.elliderenti.com y descargar la página que lee resources o recursos, y ahí tendrán varias opciones en relación al podcast. En relación a lo demás, pues visiten mi website para el tipo de taller que doy en términos de contenidos, o repito, simplemente denme una llamada o me escriben un email. Este podcast sale al aire cada martes por Apple Podcasts, antes conocido como iTunes, y por Spotify, Stitcher
y Apple Podcast. Los espero en mi próximo podcast.